Señores, hay dos cosas. Vamos a hablar del caso, lamentablemente hay que hablar de Félix Bautista, de Víctor Díaz Rúa y de Odebrecht, del expediente, pero quiero comenzar señalando un método de lucha que es sumamente eficiente y ni hablar que válido. Ayer una cantidad de entidades de la sociedad civil hicieron una acción judicial, y eso es ideal cuando se trata de llevar a las autoridades a su propia legalidad. Recordemos a Juan Bosch, que le decía eso a Balaguer: llevarlo a su propia legalidad. ¿Por qué? Porque Balaguer hacía leyes y no las cumplía, las hacía para violarlas, que es exactamente lo mismo que ocurre ahora. Y por eso ustedes oyen a la vicepresidenta, como han oído a muchísimos funcionarios más y dirigentes del partido, que este es el gobierno que más ha hecho por la transparencia. El gobierno que ha prohijado y protegido la mayor corrupción en la historia de la nación dominicana. Los gobiernos del PLD. Cuando digo me refiero a los del PLD. Y ha habido corrupción en los otros, en los del PRD, pero esto es, aquí no se había visto en esta sociedad nunca el saqueo, y además protegido por los mecanismos judiciales. Entonces, ayer el Centro Juan 23, la Fundación Santiago Somos Todos, el Centro de Reflexión de Padre Juan Montalvo, Centro Montalvo, la Fundación Masada y Participación Dominicana, Participación Ciudadana, es que iba a decir que el Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional. Lo resumió. Sí, entonces le enviaron una intimación judicial al presidente Danilo Medina, al procurador general Jean Alain Rodríguez y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo Flavio Darío Espinal. Entonces, fíjense lo interesante de esta acción. Dice que como el 7 de este mes de junio la Procuraduría presentó una acusación contra un grupo de imputados, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista, Jesús Vázquez, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, a quienes acusa de violación de un montón de artículos del Código Penal. Entonces, hacen esta observación, que la leo: a pesar de la gravedad de los hechos y los daños ocasionados por los acusados, al presentar su acusación, el Ministerio Público omitió constituirse en actor civil conforme a lo previsto en los artículos 50 y 51 del Código Procesal Penal, a fin de perseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a los intereses colectivos sufridos por el Estado Dominicano. Y también solicitan que se disponga que el Estado proceda a constituirse en parte civil en este proceso penal, a fin de reclamar las correspondientes indemnizaciones de forma solidaria en contra de los hoy acusados, y que de conformidad con el artículo 373 del Código Procesal Penal, el Estado designe 2 abogados particulares de alto nivel profesional y probada honorabilidad e imparcialidad partidaria como acusadores adjuntos de este caso, para que junto a los miembros designados por el Ministerio Público se encarguen de sustentar, revisar, profundizar, completar tanto la acusación penal como las reclamaciones civiles que el Estado debe exigir a los acusados. Eso es lo que se llama poner en práctica lo que decía Juan Bosch, llevar al gobierno a su propia legalidad. Ya lo hemos señalado aquí, pero no sobra decirlo de nuevo,
que ese expediente contra las personas a las que acusa tiene pruebas, pero que ha dejado fuera de la acusación a muchos implicados más, a los que no quieren acusar, y ha dejado aspectos como la sobrevaloración de las obras, lo cual es un robo al Estado, y también sobre el proyecto de Punta Catalina, que son injustificables de todo punto de vista, y principalmente el financiamiento de campañas políticas por empresas extranjeras, que es una violación grave de la ley, y todo eso lo han dejado afuera adrede. Pero qué bueno, señores, esto usted puede tirar, miren, las piedras que se han tirado aquí en desórdenes y que en protesta violenta durante 6 décadas no tienen, tiradas juntas, no tienen la contundencia que tiene una acción como esta. Esa es la realidad. En este caso, incluso lo que se está solicitando, Uchi, y creo que vale la pena recordar los casos bancarios, donde el Estado tuvo una representación directa. Lo que se está sugiriendo es que el Estado busque que estas personas no solamente sean condenadas por los actos en los que incurrieron, los delitos en los que incurrieron, sino que también haya un resarcimiento para el Estado dominicano y que se busque. Han visto en el Ministerio Público, digamos que cierto nivel de pasividad en este sentido, porque el Ministerio Público hizo un acuerdo con la empresa original, con la Odebrecht, que fue la que admitió internacionalmente que se involucró en un caso de corrupción sobornando personas, instituciones, estados, para hacerse de contratos millonarios que le permitieron a sus altos ejecutivos enriquecerse en Brasil. Pero lo que están reclamando estas organizaciones es que el Estado dominicano busque un pago, una indemnización por los daños causados por todos los involucrados de manera particular. Porque en la medida en que el expediente se conoce y se va desglosando el caso y se van conociendo los detalles de la investigación, lo que dicen estas organizaciones es sí, pero el nivel de responsabilidad que estas personas tienen no se puede quedar en que vayan a la cárcel y punto, sino que el Estado tiene que reclamar una indemnización por los daños y perjuicios. Y se quedó corto el Estado dominicano en el acuerdo que hizo con Odebrecht, y lo hemos criticado en muchísimas ocasiones. O sea, Odebrecht va a pagar en 8 años la mitad de lo que multa. Y le admiten en el documento, claro, que es una indemnización y es una multa. Y es una multa. A plazo. A plazos, mientras la misma empresa está demandando al Estado dominicano para que le pague más que eso en una sola obra y ahora. Seguro. Entonces, esa es la diferencia. Todo eso es complicidad. Sí, la complicidad con la Odebrecht sigue. Entonces, hay una cosa. Ayer se publicó, y ya esto no tiene que ver con Odebrecht, pero sí con corrupción, de figuras importantes. Todavía están discutiendo, y evidentemente que no van a hacer nada, de si sacan o no sacan de esos puestos a los secretarios de organización y de finanzas del partido. De la Liberación Dominicana. Sí, del partido. Mira, ayer publicó el diario digital Acento el facsímil de un documento del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, que es un documento del 2017, del año pasado, que tiene un cálculo de la fortuna de Félix Bautista. Aquí hemos hablado muchas veces de 27.000 millones porque fue la certificación de la Superintendencia de Bancos que se presentó en el juicio cuando Domínguez Brito lo sometió por corrupción y del cual le dieron archivo definitivo. Y hablaba de depósitos en los bancos por 27.000 millones de pesos. Pero este documento que publica Acento dice que los caudales que tiene Félix Bautista llegan a 1.800 millones de dólares, 1.8 billones de dólares, billones, que
calculado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos a la tasa del 2015, que estaba 47 por 1, suma 84.600 millones de pesos. Félix Bautista, lo hemos dicho muchas veces, pero miren, ese que está en pantalla, ese es el documento que publica Acento, que es un documento oficial de los Estados Unidos. Hemos señalado el hecho de que, como se señaló en aquel juicio del cual lo blindaron con un archivo en la Suprema Corte, que él declaró cuando entró como funcionario público que todos sus bienes tenían un valor de 547,000 pesos. Era un hombre muy pobre. Si usted calcula que esos 500, lo que tenía el valor de esos 547,000 pesos, había hasta una vivienda que era de él y valía mucho menos que 500,000 pesos. Tenía poquitas cosas. Y resulta que hoy, después de pasar por la administración del Estado, tiene 84.600 millones de pesos. Señores, es que y le quiero hacer a uno le da trabajo imaginárselo, porque los ceros que hay ahí después de ese 84.000 son muchos. Son 84.600 millones de pesos. Pero figúrese usted 1.000.000 de pesos, después figúrese 100, después figúrese 1.000 y después figúrese 84.000 millones de pesos. Pero usted se está quedando corto. Pongan el gráfico nuevamente, por favor, Jenny. Ese cálculo es al año 2010. Sí, estamos en el año 2018. Yo dije 15, ese cálculo es al 2010, que además muestra lo que usted indicaba, que en el 96, cuando entró a la administración pública, tenía 547,000 pesos, que era el equivalente a $39,000. Y al 2010, al corte del 2010, han pasado 8 años, pasó lo de Haití, ya fue administrador de la OISOE, tuvo todos los conflictos aquí en República Dominicana. O sea, del 2010 para acá ha llovido mucho. A esa fecha eran, ¿cómo se dice en dólares eso? Porque 1 billón son 1.000 millones. Sí, en Estados Unidos. En Europa 1 billón es 1.000.000 de millones. Entonces, pero en Estados Unidos 1 billón es 1.000 millones. 1.800.000. Tiene 1.8 billones de dólares. Al 2010. Quería destacar eso porque ya estamos en el 2018. Acá, Donald Trump tendrá 1.8 billones. No, pero la facilidad, además, el periodo. Estamos hablando de un periodo de 14 años. Sí. Hay un incremento del patrimonio en ese nivel. Un periodo de 14 años. En periodo en el cual lo que él ha hecho es ser servidor del Estado. Sí, ahí es donde se ha enriquecido, no es en otro sitio. Servidor del Estado. Sí. Está comiendo con la cuchara grande. Exacto. Entonces, señores, hacerle eso al partido de Juan Bosch. Entonces, miren, el gobierno de Estados Unidos, ya ustedes saben que lo ha sancionado con una medida que se le ha aplicado en la historia y en el mundo entero a 14 personas. Y ahí está en un lugar honroso ahora, después de Ángel Rondón, Félix Bautista. Todos personajes ligados, Félix Bautista exclusivamente a los gobiernos del PLD y Ángel Rondón del PLD, Félix Bautista a los gobiernos del PLD y Ángel Rondón a todos del 2000 para acá, a los del PLD y al del PRD. Entonces, la verdad que con esa cantidad de dinero usted no tiene que pisar los Estados Unidos. Claro, no la tiene fácil. Por ejemplo, aquí seguro que ya le han cerrado todas sus cuentas bancarias porque los bancos trabajan con bancos sucursales, los bancos tienen que interrelacionarse con los otros bancos. Y es un riesgo para cualquier banco dominicano y de cualquier otro lugar
admitir cuentas de esa persona, porque entonces eso provocaría que pierda la corresponsalía de bancos en los Estados Unidos. La otra cosa es que le tienen que haber invalidado sus tarjetas de crédito, porque tampoco pueden los bancos arriesgarse a eso. Si él sale a pasear a la Conchinchina, que a lo mejor ya no se han enterado, ¿con qué va a ir? Con 2 maletas llenas de papeletas. Es decir, la situación no es fácil. No es fácil. Ahora bien, la ley de lavado de activos, la vigente, es una ley muy buena. Y esa tiene colmillos para morder. Y resulta que esa ley se le aplica no es solamente al que ha hecho dinero vendiendo droga, es cualquiera que tenga dinero de procedencia ilícita. Y recuerden que tenemos otra ley que indica que el funcionario que es acusado no hay que probarle que lo que tiene es robado, sino que él es el que tiene que probar que lo que tiene es bien habido. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ahí tienen un buen caso de lavado, porque ¿cómo él va a explicar 84.600 millones de pesos? Si ganaba, creo que era 57.000 pesos, en la OISO era me acaban de pasar un dato, dice que Donald Trump, usted se la pregunta, ¿no? Ajá. Que la lista de Forbes del 2018 ya salió y que Donald Trump bajó 2 puntos. Bajó más de 200 puestos. Desde el año pasado se ubica en el 766 y dice que la revista estima su patrimonio neto en 3.100 millones de dólares y tenía antes 3.500 millones. Es decir, que si es por cantidad de dinero, Félix Bautista se puede codear con Donald Trump perfectamente y jugar golf junto con él, ¿verdad? Porque es en esa categoría que está. Por otro lado, el periódico Acento no solamente publica estas cosas, sino que Acento le hizo una entrevista de televisión hace, creo que 2 años. No, ¿a quién? ¿A Félix Bautista? Bautista. En el 2012. En el 12. Eso fue cuando se destaparon los casos de la OISO. El sometimiento de Domínguez Brito. Entonces, él les respondió. Ellos le preguntaron que en cuánto él calculaba su fortuna, ¿verdad? Le hicieron varias preguntas, muy bien. Y escuchen la respuesta. Lo tomo del mismo periódico Acento que tiene el video puesto de esta entrevista. Esto vale la pena verlo. Adelante. Senador Bautista, usted declaró en el año 1996 que su patrimonio ascendía a 547.000 pesos. Posteriormente, en el año 2010, antes de usted ser investido como senador, declaró que su patrimonio ya ascendía a 16 millones de pesos. En estos momentos, ¿a cuánto asciende su patrimonio, su fortuna? No sé. Y no lo sé porque hay proyectos que están en ejecución, que uno hace proyección de beneficio que no se sabe. Hay proyectos que te lo dan y al final no se concluyen. Hay proyectos que tú lo ejecutas y tiene pérdida. O sea, son proyectos que están en ejecución. Tú lo haces a final de año, cuando vas a hacer tu declaración jurada, después que tiene cosas muy concretas, muy específicas. Pero ingeniero, usted es un hombre previsor y que sabe mucho de cálculo. Usted tiene por lo menos una idea aproximada de cuánto andan ahora su patrimonio, entre propiedades y dinero. Si quiere lo calculo y se lo mando. No hay problema en para ser más específico, por proyecto, por todo eso lo envío. Para no dar una cifra que no se sabe y que no tenga una base de dónde sale. Lo que pasa es que me han querido dar fortuna que no tengo. No, pero eso es muy bueno. Mire, en el 2010 usted declaró un patrimonio entre inmueble y pasivo, activo de 16 millones.
A mí me llama particularmente la atención que entre 2010 y ahora es que usted ha hecho el grueso de su patrimonio, entonces, en 2 años. Bueno, lo que pasa es que, como tú puedes ver, está eso, pero está también las acciones de Rofi, que es parte del patrimonio. O sea, en el 2010 usted no incluyó ahí acciones de Rofi. Sí, están ahí en la declaración jurada. Sí. Pero yo digo que me llama la atención que de 2010 a acá, casi 2 años, es que usted ha hecho el grueso de su patrimonio. Elías, ¿cuándo fue que hicimos Constructora Rofi? ¿Cuándo fue que hicimos lo de León? En el 2005, la final de 2004 en el 2005. Por Rofi. Pero Constructora Rofi no es suya, es de Zoraida Antonio. Ahí que yo veo la contradicción, que veo que Zoraida Antonia es la dueña, propietaria, junto con José Lía, de Constructora Rofi y de Inmobiliaria Rofi. Porque yo decidí que lo tuvieran ellos, porque soy senador, que ellos tuvieran las acciones. Funcionario público. Pero entonces, si eres funcionario y eres senador, no puedes incluir esa propiedad en tu declaración jurada de bienes. Por eso no la incluí. Por eso no incluí los 16 millones que era lo que tenía. Exactamente eso. Ya. Pero en la declaración jurada de bienes incluye las porciones en Constructora Rofi. Aquí está la declaración. Aquí está. Es decir, que es un elemento, digamos, de contradicción que Constructora Rofi aparezca a nombre de Zoraida Antonia y al mismo tiempo usted esté declarando que tiene acciones en Constructora Rofi, incluso del monto de las acciones que tiene en Constructora Rofi. Ahí te puede aclarar sencillo, pues acuérdate que yo era mi esposo. Hay una comunidad de bienes. Ah, por la comunidad de Hay bienes. una comunidad de bienes ahí. O sea que él es el propietario. Además, no ha mencionado a Constructora Miferco, que está en su declaración jurada de bienes eso del es Panamá, 2010. Panamá. Pero no está teniendo operación. No ha dicho nada. Mira, yo no sé si es un pecado o es un delito construir fuera del país. Yo no sé si es un pecado. Parece que sí. Pero yo veo que aquí al país vienen muchas empresas extranjeras, grandes consorcios, usted lo sabe, y se llevan los grandes contratos. Y se llevan fuera de República Dominicana millones y millones de dólares. Está a la vista de todo. Odebrecht, Andrade Gutiérrez, ¿cómo se llama esta italiana? Regilo, cientos de empresas. Odebrecht para Brasil es una marca. Bueno, ahí él está alegando que es mejor que un dominicano gane dinero con las obras que se la gane un extranjero, ¿verdad? Un concepto muy nacionalista, ¿verdad? Bueno, Muy si patriótico. lo hace de manera transparente no tendría ningún problema. Exactamente. El problema es que yo creo que lo agarraron con la mano en la masa cuando él se ve descubierto de que tiene un patrimonio que no había declarado como suyo, que hay un tema. Eso es lo que se llama ir a una entrevista cuando no tienes del otro lado a alguien colocándote la bola para que la alquile. Qué buen trabajo hicieron ahí Fausto Rosario y Gustavo Olivo Peña. Así es. Entonces, fíjense la forma, no, que me atribuyen fortuna que yo no tengo. Y en ese momento la que le estaban atribuyendo era mucho más chiquita que la que dice el gobierno de los Estados Unidos que él tiene. Entonces... Y la que no sabemos. Exacto. Pero fíjate que él dijo que él no sabía cuánto tenía, pero que si ellos querían, él lo calculaba y se lo enviaba. Proyecto por proyecto y monto por monto. En el 2012 fue que él no ha mandado eso todavía. ¿Verdad? Él es rápido para acumular el dinero, pero es bastante despacioso para rendir cuentas. Por otro lado, hay hoy en la prensa, todos los días salen algunos aspectos del expediente, y hoy se destaca cómo Víctor Díaz Rúa agarraba cualquier aguacero, cualquier tormenta o cualquier cosa para meter un montón de proyectos en emergencia para burlar la ley de compras y contrataciones. Y como él mismo hacía adenda él solito, lo decidía él cambiaba los contratos él en su oficina. Y cómo lo hacía para agregarle mucho dinero que tenía que pagar el Estado Dominicano para beneficiar a Odebrecht, que para eso pagaba sobornos.
y para beneficiarse él. Se detalla con fecha, con contrato, con todo eso. Uno de los contratos que están mencionados en todas estas emergencias que él declaró para poner los montos que él quisiera, es la carretera que nosotros hemos denunciado aquí en este programa, la del río Jarabacoa. ¿Cuánto dinero se le estafó al contribuyente dominicano con esa carretera? Una de las últimas obras inauguradas por Leonel Fernández, creo que fue la última. Señores, y hay que ver cómo está esa carretera, por la que pagó el Estado Dominicano, $1,500,000 por cada kilómetro. $1,500,000 por cada kilómetro. Miren ese derrumbe. Miren ese derrumbe. Esa es una de las carreteras más nuevas que existen en el país. Entonces, ¿cómo pueden sostener todavía la actitud de no averiguar cuánto se robó la Odebrecht en estas obras? Eso es ineludible. Y así como varias organizaciones presentaron ayer ese recurso, que repito, es una de las mejores formas de lucha que hay. Venga, su ley, la suya, dice esto, y usted no lo ha cumplido, cúmplalo, cúmplalo. O evidencia que usted es cómplice entonces, porque de eso se trata. Entonces, esa obra puede ser objeto de esa misma cosa. Usted tiene que averiguar cuánto le robó la Odebrecht. No importa cuántos cómplices salgan, pero el Estado tiene que saber cuánto le robaron. Entonces, y como el acuerdo es solo sobre los sobornos, que no iban a someter a la Odebrecht, pero en ese acuerdo no habla de lo que se robaron sobrevaluando obras. Uchi, ya que usted mencionó ahorita la inversión del fardo de la prueba y el hecho de que este gobierno hable de transparencia y de esa lucha contra la corrupción y todo lo que ha hecho este gobierno y los partidos políticos, sigue siendo responsabilidad del gobierno dominicano, encabezado por Danilo Medina, el transparentar de dónde salieron los recursos que se le pagaron a Joao Santana en este país. Eso no tiene que depender de que eso vaya o no vaya a un tribunal. Este país necesita transparencia y necesita información. Y queda en manos del presidente de la República indicar de dónde salieron esos recursos. El Ministerio Público tiene una tarea pendiente relacionada con el posible financiamiento ilícito de las campañas a través de una empresa extranjera, porque si bien es cierto que Ángel Rondón es dominicano, todo apunta a que el dinero que había detrás de todo esto está relacionado con Odebrecht. Pero en el Palacio Nacional de la República Dominicana estuvo sentado Joao Santana, la primera persona vinculada con toda esta estrategia de pago de campañas de partidos políticos y de gobernantes en Latinoamérica. ¿Cómo es posible que al día de hoy el gobierno dominicano, encabezado por Danilo Medina, no haya dicho a este país de dónde salió el dinero, qué hacía Joao Santana en el Palacio Nacional, cómo operaba, y se ha quedado en unas simples declaraciones de que admitidas por el presidente de que era su asesor? Admitido eso, ya todo el mundo lo conoce y derecho que tiene una estructura política a contratar a los asesores que quiera. Sí, pero no para que despachen en el Palacio. Una situación como esta, el gobierno dominicano tiene que transparentar esa información e indicar de dónde salió el dinero, quiénes fueron los empresarios que dice el gobierno, el que decía Danilo Medina en la toma de posesión del 2012, que dieron el apoyo para que Joao Santana estuviera aquí. Esa información tiene que salir y esos números tienen que darse a conocer. Entonces, creo que esa es una tarea pendiente. Precisamente. Sí, claro que tiene derecho a contratar al asesor que quieran, solo que una explicación que está pendiente y que no se debe encajonar por ahí en una gaveta es por qué un asesor de campaña tenía un despacho en el Palacio Nacional de todos los dominicanos. ¿Y por qué no era en el partido que tenía un despacho? ¿O en una oficina particular? ¿Por qué tenía un despacho en el Palacio Nacional? Eso número uno. Pero número dos,
Y el Partido de la Liberación Dominicana no tiene ahora mismo dificultades con la Junta Central Electoral porque no rindió cuentas de sus gastos de campaña. Y resulta que en esas cuentas no figura ningún pago a Joao Santana. No, Entonces, porque era de Danilo Medina, no era del partido. Originalmente. Entonces, si era de Danilo Medina, Danilo Medina tiene que... Entonces lo pago a cheque o hay transferencia bancaria. Alguien tiene que decir. Eso es una cosa muy fácil. Eso no hay que buscar una aguja en un pajar. Eso, si lo quieren buscar, aparece de una vez, si existieron. Tenemos que irnos. Entonces, no, finalmente, quiero recomendar el editorial de hoy del periódico Hoy, El reclamo de justicia plena, que plantea todas estas cosas con mucho fundamento. No dejen de leerlo, por favor. El reclamo de justicia plena, editorial del periódico Hoy de hoy. Y también al periódico Diario Libre le mandaron una carta muy breve. Se la mandó Dato Pagán hijo, sobre todo todos estos acontecimientos. Es bueno leerla. Es una carta al director de Diario Libre y dice lo siguiente. Oye qué cortico es. Dice: la sociedad dominicana continuará degradándose, no solo por las personas que la gobiernan y muchos de los que aspiran a gobernarla, sino también por aquellas que no se involucran para evitarlo. En momentos de crisis moral, corrupción, inequidad social, injusticia, desarticulación institucional, abuso de poder, exacerbada indignación, barbarie y caos, la única reivindicación realmente honorable es cambiarlo todo. Negociar con gobernantes insaciables, políticos depredadores y negociantes con cartas marcadas es pretender reformas para que nada cambie. Aunque parezca paradójico, la aspiración más razonable es poner la mano en la rueda de la historia para reconstruirlo todo. La indiferencia es complicidad, la desidia es traicionarse a sí mismo.